Ok, sigamos entonces a nuestro recorrido sobre los consolidados. Tenemos solamente tres más que abordar que son muy sencillos, que es el consolidado de temáticas, eh, países, consolidado de países y tipos de cliente. Básicamente todos siempre están enfocados en presentar la proporción en ingreso. Entonces, digamos acá en el de países con los diferentes países que ya tengo yo registrados en nuestras tablas. Voy a darle un seleccionar todo y el año en el que yo quiero ver estas proporciones. Estos análisis, bueno, están un poco más enfocados para los reportes a nuestra casa matriz de ONF Internacional. Sin embargo, pudieran ser interesantes de pronto para hacer algún tipo de análisis que se quisiera. Entonces, acá hay un resumen y como siempre está pues como el detalle para cada uno con su respectivo exportable. Funciona para los tres exactamente igual. Entonces acá está el de temáticas, igual, tengo las diferentes temáticas y el año que quiero revisar, siempre aceptar, me da la misma información en temáticas por proporción de ingreso y el detalle con su respectivo exportable. Eso funciona así para esos tres consolidados. Acá están los mismos que habíamos visto anteriormente. Y ahí está. Entonces, pues estos son como muy globales sobre el ejercicio. Tenemos otros que están ahí en el mismo paquete de consolidados, pero prefiero verlos después de proyectos. Vamos a revisar un poco este módulo de proyectos. Entonces, ¿qué elementos se encuentra aquí? La lista de proyectos está separada por las diferentes etapas que ya las vimos, que era solo reporte, probable, firmado, prospección, administración, proyectos suspendidos, finalizados y propuestas archivadas. Básicamente van en este orden cronológico, pues de acuerdo a lo que pasa, solo que solo reporte si pudiera enviarse directamente a propuestas archivadas porque son proyectos que no lograron pues ningún proceso de firma, básicamente. ¿Qué encontramos acá? Elementos como pues el código, que ya sabemos y conocemos pues su estructura, que así nos paramos acá sobre firmados, los vemos todos organizados en la lógica que habíamos visto en nuestro primer video, ¿sí? En solo reporte, pues como son apenas que están en procesos de formación y de creación, el código es flexible para poder identificarlo. En probable, aún digamos el código como tal no se confirma, pero sí ya en firmado como tal ya está funcionando. Luego nos acompaña el nombre corto. Es muy importante que el nombre corto sea claro, preciso, que sea pues como que nos dé una orientación general del proyecto, pero que sea pues como concreto. Nos menciona el cliente que está vinculado a ese proyecto y dentro de las acciones que las revisamos en un momento cuando podamos editar. Listo, muy bien. Miremos entonces cómo pudiéramos crear un proyecto eh, para hacer el ejercicio un poco más interesante. Recordemos un poco que en el código inicial, ¿sí? Vamos a manejar 4 para ONF Andina Sucursal o 5 para ONFASAS. La regla no debe cambiar para ninguna creación de los proyectos. Entonces, esto lo vamos a crear como 5, ¿sí? Acá me da el tipo de gasto, que ya sabemos que son en convenios en Argentina, en Brasil, en Belice, bueno, en Colombia, en Ecuador. En este caso vamos a utilizar un doble X porque va a ser un proyecto como prueba. En el nombre corto, pues ya sabemos pues como los cambios. Permítame un momento. Bien, adelanté un poco el diligenciamiento para poder hacer un poco más ágil el proyecto. Entonces, bueno, los teníamos acá avanzando. Un nombre corto debe ser preciso. Bueno, acá en esta parte, en esta extensión, solo para aclarar que allí tenemos solamente 7 caracteres. En esta parte de acá tenemos 25 y este espacio sí es más libre de diligenciamiento. Sin embargo,
no es buena práctica agregar aquí el objeto del proyecto que se está realizando. Hay que colocar un nombre preciso que nos ayude a ampliar un poco la información de lo que consignamos en el nombre corto, pero debe ser de una lectura rápida. No consignar el objeto del proyecto. Bueno, ya la sucursal, acá por supuesto, pues como escogimos 5, ya sabemos que son FASAs, no es automático, debemos señalarlo. Las direcciones van a ser solamente las que están habilitadas, de acuerdo a lo que vimos hace un rato sobre las direcciones habilitadas. El jefe siempre va a ser la persona que está diligenciando el proyecto, la que está creando el proyecto siempre va a quedar como jefatura. La jefatura se puede cambiar desde el webmaster, se debe solicitar que de pronto un técnico del proyecto hizo la generación del primer borrador de la tabla, pero finalmente la jefatura y la dirección la va a tener otras personas, las pueden solicitar directamente al webmaster. Entonces, pues en el caso de webmaster, como es yo puedo moverme en las diferentes personas y en el director también puedo escoger pues la persona que va a hacer la supervisión de este proyecto. La etapa siempre va a estar en solo reporte en la medida que yo estoy empezando este proyecto. No me va a permitir crear un proyecto en firmado, no solamente en solo reporte voy a permanecer. Las temáticas que ya las habíamos visto podemos escoger la que se acomode a la dinámica del proyecto. Tenemos pues la moneda, igual, si tuviéramos otra debemos empezar este proceso desde las tablas. Por eso es importante que todos los elementos que vimos al inicio estén completos al momento de creación. Como esto es un proyecto pues como de tutorías y de avances, entonces vamos a seleccionar pues sobre otro, igual país otro, pero siempre recordemos que y tipo ninguno. Acá es donde debemos aclarar esta facultad en los diferentes proyectos. Recordemos que la idea es que un proyecto en este estado, digamos, en donde hay tantos otros, no debiera pasar a ninguna etapa pues avanzada. Bueno, sobre la fecha de inicio, que es importante saber. De pronto, nuestro proyecto realmente, como el ejemplo, el acta de inicio la estoy firmando con mi cliente el 1 de abril, ¿sí? Pero resulta que yo tuve que hacer un viaje para poder firmar la minuta o un proceso de prospección, algunos elementos que están previos a esta firma, entonces yo escojo el 18 de marzo, ¿sí? Esa es la diferencia entre estas dos fechas. La idea es que la apertura de la ficha prevalezca, pero la fecha del acta de inicio sí se confirme contra documento. Apenas tengan en la mano el acta de inicio, se debe suscribir en Quercus la fecha correcta. Y la fecha fin es más o menos el mismo ejercicio. Acá me está diciendo que el acta de liquidación vamos hasta el 31 de agosto del 2019. Si vamos hasta agosto, es probable que yo necesite un tiempo más para poder hacer el proceso de liquidación, de acompañamiento. Solo para que podamos observar, en este módulo yo puedo picar y me puedo mover entre años, ¿sí? O puedo picar nuevamente y moverme entre paquetes de años, ¿sí? Para finalmente llegar a la fecha que yo quisiera. ¿Listo? Bien. Es importante también el acta de liquidación, tan pronto tengamos documento en la mano confirmando cuál es la fecha del acta de liquidación del proyecto, también se debe suscribir porque estos datos van para el consolidado. El porcentaje de administración y el porcentaje de personal está relacionado directamente con la responsabilidad de overhead, un consolidado que habíamos visto, pero que veremos en detalle más adelante. Estos porcentajes vienen por defecto para cada proyecto. Sin embargo, se pueden pues como modificar en la medida que se requiera, pero la idea es dejarlos así. Estos solamente se pueden modificar con autorización para poder validar esto. Muy bien. Con los contactos, pues son dos, dejamos abiertos dos contactos, podemos dejar uno, dejar dos, no dejar ninguno. La idea es siempre tener la información más completa posible para que podamos tener pues como información del proyecto para personas que se vinculan más adelante al mismo. Aquí en detalle podemos de pronto expresar
alguna información sobre estos contactos o sobre el proyecto, alguna vinculación con otro proyecto, una continuidad, bueno, cualquier información, este espacio nos permite hacer esta forma. Para estos ítems de solo convenio, usar ingresos de generación de overhead, vamos a dejar otro módulo aparte porque es bastante complejo la diferenciación y pues es como la idea. Y finalmente guardamos los cambios o guardamos la creación del proyecto para que ya en solo reporte lo podamos tener evidenciado, ¿sí? Acá en este caso pues por temas alfabéticos quedó en esta forma. ¿Qué encontramos? Encontramos que está esta facultad de editar. Quienes van a poder editar siempre van a ser el jefe o el director del proyecto, ¿sí? Es importante pues que los dos de pronto sí, para poder precisar pues como los temas que estábamos revisando ahora de fechas y demás o de contactos o de detalles, son quienes van a poder editar esta lógica del proyecto. Bien. Vamos a ver entonces, bueno, como estamos en esta etapa de elaboración del proyecto, vamos a ver que ya solamente desde el perfil del jefe o el director van a poder hacer las modificaciones. Como decimos previsto, la etapa de previsto abarca estas dos, solo reporte y probable. Una vez yo ya lo pase a reales, es decir, a firmado, yo ya no lo voy a poder encontrar en previsto. La información inicial que se va a identificar con color azul dentro del proyecto no la voy a poder cambiar. Entonces, por eso es muy importante que en la etapa de previsto podamos prever todos los cambios y dejar la información lo más fiel posible a cómo se está firmando en la minuta antes de ejecutarse, porque apenas pasamos a la etapa de firmado, todo lo que esté en azul exactamente igual va a migrar a ser verde, ¿sí? Si de pronto nosotros en verde ya queremos hacer modificaciones que son diferentes al azul, pero necesito regresar para hacer algún cambio en previsto que solamente lo va a poder hacer el webmaster o lo va a poder hacer la dirección ejecutiva, ya no se va a reflejar ese cambio cuando regrese nuevamente a firmados. Entonces empieza a quedar pues como unos vacíos de pronto de información o una mala práctica. Y eso nos puede pues como llevar a tener unos errores de cálculos o algo pues que no nos permita pues como avanzar en la edición del proyecto. Entonces, en previstos, bueno, acá podemos buscar en la lista el proyecto o digitamos el proyecto que ya sabemos como el nombre que le hemos puesto y encontramos aquí ya para poder ingresar la información del proyecto. Como les dije, bueno, yo adelanté un poco la información, pero vamos a hacer varios ejercicios sobre esto. Encontramos el nombre, el código, perdón, que le asignamos, el nombre corto, el nombre largo, y acá ya hay unos indicadores. Está el total de los ingresos, el total de los egresos, el total de personal, el saldo del proyecto y el saldo del proyecto en porcentaje. Que es importante que sepan de estos indicadores, que estos indicadores se van a ir moviendo en la medida que vamos llevando la información. ¿Qué pasa? Es probable que de pronto yo hago un ingreso y no se vea reflejado inmediatamente acá. Entonces yo digo, no, está mal, algo sucedió, está mal el cálculo, no funciona bien Quercus. Puede suceder y es importante que cuando vayamos a diligenciar un proyecto o editarlo, es mejor reiniciar la sesión en la que nos acabamos de vincular, porque es posible que la sesión ya tenga mucho tiempo abierta y no ayuda a la generación de cálculo. Entonces es mejor cerrarla, volver a abrirla y ahí sí empezar la edición del documento. Encontramos pues un par de módulos acá para ingresar, vamos a ver algunos. Entonces en los ingresos, por supuesto, la relación de ingresos que tiene el proyecto. El IRA, que es el ingreso recibido por anticipado, es una provisión para los años siguientes en la medida del tiempo, lo vamos a ver ahorita en un ejercicio práctico. El personal, que es toda la vinculación del personal interno únicamente. Egresos, todos los egresos externos que estarían relacionados con el proyecto. Generación de overhead va a ser el espacio de justificación, que lo veremos más adelante, y los aportes para cuando estemos hablando de convenios.
Esto sería básicamente como la estructura de proyectos y en el siguiente video veremos cómo vamos a realizar la edición.